Infraseguros. Tipo de pólizas. No, pólizas individuales flotantes. Pero tipo de pólizas no es. Él se ha dicho seguros, ¿no es cierto? Sí, te lo paso, mira, un ratito. Ya entró el profesor. Términos, Ya bienes. fui muy. Buenas Ah, noches. no, ya. Buenas noches. Ya, pero lo Buenas tenía que ahí. noches, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Jorge. A ver, vamos a continuar con la lectura del seguro de transportes. ¿En qué hoja nos quedamos? La 23. Ah, 23, sí, tiene razón. Sí. El menoscabo que resultara en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa. Los gastos de liquidación de la avería, artículo 824 del Código de Comercio Peruano, regla A de reglas de York y Amberes, dice, existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Esto quiere decir que si todo el 100% de la mercadería, como consecuencia de algún hecho que se esté suscitando, Y ¿no? ya, igual, me dice, ¿no? El mismo, ya, igual si no te gradúas. Perdón. Yo sé que estaba dictando clase a otra persona. Bueno, ok, continuemos entonces. Les explicaba de que con el fin de salvar el 100% de la mercadería e inclusive el buque o el barco, ¿no? Ese acto de tomar, ¿no? O de arrojar por la borda aquel bien o aquel contenedor, aquella mercadería que esté causando un daño, se esté incendiando o contaminando por X motivo a la demás mercadería, ese acto se llama avería gruesa, ¿ya? Y esa decisión solamente la puede tomar el capitán, ¿ya? El capitán toma eso y finalmente después, ya llegando, arribando a buen puerto, ¿no? Todos los demás que se salvaron apoquinarán o contribuirán, ¿no? Para reembolsar la pérdida de mercadería de aquel, ¿no? Que sufrió el hecho, ¿no? Entonces, con ese acto de sacrificio o gasto extraordinario para el bien común o la seguridad común, entonces es que todos finalmente están obligados, ¿no? A reembolsar o indemnizar a aquel que sufrió esa pérdida, ¿no? Pero ojo que este acto solamente lo puede realizar y ordenar el capitán, ¿ya? Profesor, una pregunta, Sí. una preguntita ahí. ¿Se aplica en la praxis esta cobertura? O sea, sí, porque claro. si yo me pongo a pensar y digo, cada uno de nosotros tenemos un seguro, porque tenemos que tenerlo, si no nos imponen, bueno, usted sabe que si no es impuesto el seguro. Pero ¿cómo, o sea, me perjudicaría yo económicamente también? Y si él tiene su seguro. No, Jorge, tienes que verlo bajo el hecho de que de repente están con sobrepeso, por X motivo, ¿no? O está el mar muy movido, ¿ya? Entonces, el capitán dice, señores, ¿no? Tenemos este problema y si no boto un poco de mercancía, ¿ya? No vamos a llegar, vamos a zozobrar y se va a perder el 100%. Ya, hasta ahí. Sí, hasta ahí lo tengo clarísimo. Entonces, ahí el capitán toma esa decisión, informa, ¿no? Inclusive no hay necesidad de informar, el capitán toma la decisión. Al llegar a puerto, informa además, bueno, tuvimos este tema y el señor fulano, el señor X, se le tuvo que arrojar 3 contenedores de toda su mercancía porque estaba contaminando o era el más pesado o cualquier motivo que haya existido. Todos los demás, ¿ya? Van a estar de acuerdo y tienen que ser, porque eso es una ley, Jorge. Aquí no hay nada de que si me perjudico o no me perjudico. Acá es el bien común. ¿Correcto? Ya, está bien, como una mutualidad. ¿Es tal cual, cierto? Sí, correcto, así es. Genial. Así es. Gracias. Gracias, profesor. Listo. Continuemos. Otros riesgos asegurables son los siguientes: guerra internacional,
guerra civil, terrorismo, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil de un poder beligerante o contra dicho poder, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos, minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados, huelgas, conmociones civiles, daños maliciosos, suspensión de trabajos por cierre patronal, disturbios, motines, conmoción civil, asimismo negligencia, robo, baratería del capitán o la tripulación, captura o embargo. Los riesgos asegurables pueden combinarse de acuerdo con los riesgos que el usuario quiera cubrir según su mercancía y los modos de transporte a utilizar. La suscripción. La suscripción de la póliza de seguros depende básicamente de la siguiente información: la naturaleza de la mercancía, el tipo de embalaje, el medio de transporte, la vía a utilizarse, la clasificación de los buques, la ruta, lugar de origen y destino, el itinerario, la frecuencia de los despachos, la naturaleza del contrato de compra-venta según el Incoterms que se haya invocado y los riesgos asegurables. Por lo anterior, podemos aseverar que no existen dos transportes iguales. Por ello, este ramo, a diferencia de la mayoría, nunca tuvo un tarifario. El costo final dependía de la experiencia de la aseguradora, del suscriptor y los conocimientos y criterio de éste. Los riesgos marítimos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro de transportes en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario las pérdidas o daños causados a los bienes durante y con ocasión del transporte normal, de acuerdo con las condiciones generales, particulares o especiales pactadas. Suma asegurada. Para el cálculo de la suma asegurada se tiene en cuenta el valor de la factura comercial, el valor de los fletes, el valor de los gastos de importación o exportación, un porcentaje para imprevistos, si se desea, llamado sobreseguro, el cual generalmente oscila entre 10 a 15% de la suma asegurada. Infraseguro. Cuando la suma asegurada fijada en la póliza resulta menor a valor asegurable, el asegurado se constituye de hecho en su propio asegurador por el monto de tal diferencia y se le debe aplicar el monto total de la pérdida, ¿no? Se le debe aplicar al monto total de la pérdida la regla proporcional entre el valor asegurable y la suma asegurada. Tipos de pólizas. Existen distintas maneras de contratar una póliza según las necesidades y características de cada caso. Así, las más comunes son pólizas individuales. Estas mayormente se utilizan cuando se trata pues, de un cliente que realiza pues, importaciones o exportaciones al año, pues 1 o 2 o 3 viajes, ¿no? Entonces, en estas pólizas solamente se cubre un solo viaje. Generalmente lo utilizan personas que no son importadores ni importadoras regulares. La prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Pólizas flotantes. Se utiliza para una operación que implica un regular número de viajes o para traslados permanentes. Es apropiada para importadores y exportadores regulares. Tiene una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantenga un movimiento periódico, mensual, o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regularidad de los embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año. En función de este parámetro, se calcula una prima anual, siendo regularizada después de cada periodo, según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transportes de carga terrestre, ¿no? O sea, normalmente una empresa de carga terrestre suele hacer, no sé, pues 70 viajes durante un año y ello le representa una cantidad de dinero. Entonces, si la empresa hace una tarificación y cobra una prima, pero si finalmente resulta que o hizo más viajes o hizo menos viajes, finalmente al periodo del año se regulariza y se cobra o reajusta, mejor dicho, la prima que se cobró inicialmente, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Conceptos importantes. Términos de compra-venta. En el transcurso del transporte llega un momento en el que la mercancía cambia de propietario. Esta parte sí es importante que tomen nota, ¿ya?
En el transcurso del transporte llega un momento en el que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina al responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercancía. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento, según el tipo de transporte y el ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es especialmente importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etc., requieren pacto expreso, tipo y calidad del medio de transporte utilizado. Deben ser legales y especializados. Embalaje. Deben ser los adecuados y suficientes para cada clase de mercadería, de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes, portes, etcétera, hasta su destino. Peligros asegurables específicos en el seguro de transporte marítimo. Peligros del mar, el naufragio, el hundimiento, la varadura o encalladura, el abordaje o colisión temporal. Peligros en el mar, incendio, explosión. Otros peligros específicos de algunas mercaderías, mojadura, sudor del barco o vaho en las bodegas, herrumbre y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras cargas, raspaduras, abolladuras, etc. En las fotos, en el recurso de lectura, ahí estamos viendo el tema de un incendio, ¿no? En un barco Hyundai que transporta containers y otro barco mucho más grande que también transporta containers, pero se ha hecho una inclinación hacia un lado, ¿no? Hacia el lado derecho. Entonces, hay un peligro ahí de hundimiento por exceso, al parecer, o no una buena afiatamiento de los containers que han hecho que se desplacen hacia un lado, inclinando todo el buque. Coberturas básicas, pérdida total absoluta. Cuando el interés asegurable desaparece o se pierde, las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal forma que han perdido su valor, naturaleza inherente. O sea, es la cobertura básica. O sea, se perdió totalmente la mercadería y probablemente en estos casos es normal que se pierda junto con el buque o el barco, ¿ya? Pérdida total constructiva. Acá hay un ejercicio que se hace en donde se tiene que evaluar los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino, que muchas veces llegan a superar el valor a la llegada al puerto. Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. En este caso, el exportador y los aseguradores acuerdan abandonar la carga y se le declara como pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamento. Lo primero que debe observarse, ya habiéndose encarado la cobertura de los riesgos en el seguro marítimo, es que a través de estos el asegurado solo busca la seguridad de verse indemne, o sea, libre o exento de las consecuencias económicas de los daños o pérdidas de cosa propia, sea el buque, sea la carga. Ese simple afán de seguridad, el mismo que se vino sintiendo durante siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede cubierto de inesperados desequilibrios, consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima. Las principales cláusulas son cláusula del Instituto para Cargamentos A, cláusula del Instituto para Cargamentos B y cláusula del Instituto para Cargamentos C. Según ustedes podrán haber apreciado en el recurso de lectura, que se le adjunte los ejercicios que han hecho, hay muchas similitudes en varias coberturas, pero entre otras, al final, hay diferencias, ¿no? Entonces, casi la mayoría de las tres cubren lo mismo hasta un cierto nivel, un cierto rango, que está marcado en rojito,
Y después los demás que cubren otro tipo de coberturas están marcados en celeste, ¿no? Entonces, esa es ahí la diferencia entre utilizar una u otra cláusula del instituto. A ver, la explicación de la cláusula A cubre todo riesgo de pérdida o daño, excepto lo expresamente excluido, ¿no? Como sabemos, en los seguros hay básicamente dos tipos de coberturas, que es a todo riesgo, te cubro todo, menos lo que está excluido, y el otro que es a riesgo nombrado, o sea, te cubro solo lo que te estoy diciendo que te voy a cubrir, ¿no? Eso es la única cobertura que vas a tener, que son coberturas mucho más limitadas. Para que un evento sea indemnizado, en esta cláusula A, debe ser fortuito o accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Analicemos sus artículos principales. Artículo 1, riesgos cubiertos de la cláusula A. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en el tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se comentará. La expresión de todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial. En lo que respecta a los numerales de la cláusula excluyentes de cobertura 4, 5, 6 y 7, dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas. Artículo 2. Avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamiento o con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 o en cualquier otra parte de esta cláusula. Definición de avería gruesa. Bueno, lo vamos a repetir. Es el acto voluntario del capitán quien frente a un peligro inminente y cierto, o sea que ya sabes que va a ocurrir, decide sacrificar parte de los intereses involucrados en la travesía marítima para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que efectivamente, después de tales sacrificios o gastos, los bienes se hayan salvado. Esa es la condición sine qua non para que el capitán pueda tomar esta decisión y lo que se define en lo que es avería gruesa. La presente cláusula, seguimos Pero, con la cláusula. perdón, profesor, pero ¿Sí? ¿qué pasa? Perdón, dice siempre y cuando, o sea, después de haber hecho todo ese sacrificio de montar cierta mercadería, se hayan salvado los bienes. Pero ¿qué pasa si no se salva nada? Entonces, eso ya no es avería gruesa. Ya no se tipifica como avería gruesa. Ah, ok. ¿Ya? Sigamos. Ya, listo, gracias. ¿Ok? La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento, perdón, un ratito voy a... Ok. Un ratito, chicos, que un compañero me ha pedido que le habilite un control de lectura y está apuradísimo. Le voy a contestar que ya está ok y continuamos, por favor. Un poquito de paciencia. Ya está. Listo. Ok. La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurran deben ser para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo pérdidas que aparecieran excluidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto deben haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria. El peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable de creerse que existió,
no está comprendido en la definición legal de avería gruesa. Ahí está la respuesta a tu consulta de antes, Mechita. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura común. Diferencia entre salvamento y gasto salvamento, siempre hablando de la cláusula A. El término salvamento tiene un significado amplio y de ahí las confusiones que surgen cuando se utiliza dicho término. Se le emplea para designar sea la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar de riesgo a la propiedad y las cosas que han sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de éste. El término gastos de salvamento es definido bajo la ley inglesa en el artículo 65 de la MIA de 1906 como los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración por ellos, con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se ha ocurrido o se ha incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdida de avería gruesa, según las circunstancias en que se hayan producido. Pues quiere decir, en este tema de transporte marítimo, hay empresas que se dedican a hacer este tipo de servicio. Esas empresas sí entrarían en lo que se llama gasto de salvamento, ¿no? Eso sí tendría el amparo, ¿no? Bajo esta cobertura de gasto de salvamento. Los otros gastos que se hicieran y que sean por cuenta del propio asegurado, ¿no? Lo van a tener que hacer por otro tipo de gastos, como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa. Artículo 3º. Culpabilidad por colisión. Este seguro se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizarle una pérdida recuperable por esta cláusula. Ambos culpables de colisión. Hay una cláusula que se llama ambos culpables de colisión, descrita en el contrato de fletamiento. En caso, de cualquier reclamo de los armadores, acá los que están llamados a hacerse reclamos mutuamente son los armadores o los propietarios de los buques o barcos, ¿no? Entonces dice, en caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores quienes tendrán derecho a su propia costa y gasto de defenderlo de tal reclamo. En los casos de colisión de dos buques en que resultan ambos culpables, no importa el grado de culpa, si uno tuvo el 70 o el 30 o el 60 y 40, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por las condiciones de su contrato de transporte y en aplicación de la Convención de Bruselas de 1924, no estaría obligado, en caso de colisión, a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en su contrato de transporte la cláusula indicada, por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores, claro, es lógico, cualquier suma por ellos pagada en su arreglo con el otro buque y que hubiera correspondido a daños a la carga por ellos transportada. Los aseguradores indemnizarán a los asegurados por las sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda de las exclusiones de la cláusula A. Artículo 4. Exclusiones generales. En ningún caso, este seguro cubrirá 4.1. Pérdidas o daños o gastos atribuibles a una conducta dolosa del asegurado,
falta voluntaria del asegurado. Ya sabemos que el dolo no lo cubre ningún seguro, con excepción, me parece, creo que un seguro de ramos técnicos, si es que no estoy mal, eso ya lo vamos a ver más adelante. Deshonestidad, creo, profesor. ¿Perdón? Deshonestidad, creo. No, deshonestidad es un seguro específico, ¿no? Se cubre la deshonestidad de un empleado. Acá estamos hablando del dolo, o sea, la intención, ¿no?, oculta del asegurado que quiere aprovecharse de los beneficios del seguro. Es un acto doloso, ¿no? Ah, ya. Entonces, Ya. es diferente a la deshonestidad, ¿no? La deshonestidad también es un riesgo que está amparado y tiene una póliza, ¿no? Ok. 4.2, derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados. O sea, hay mercaderías que durante el traslado, ustedes saben que a veces un traslado puede durar a veces un mes, hasta 2 meses por la vía marítima, dependiendo si estás en época de paz, o a veces tienen que buscar ciertas rutas que estén autorizadas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de riesgo de algún ataque bélico, o inclusive también están los famosos piratas y corsarios, que eso mayormente sucede en el Medio Oriente, ¿no? Que se secuestran los buques, se suben, ¿no? Y secuestran a toda la tripulación y, bueno, a veces hay desenlaces fatales que lamentar, pero lo hacen con la intención de robar la mercadería o pedir un rescate, ¿no? Entonces, la mercadería está sujeta a ese tipo de pérdida, ese tipo de riesgo. También durante el traslado a veces hay mercaderías que van en la parte interna del casco del buque y el movimiento continuo del barco hace que ingrese el agua y esta agua puede estar mojando también la mercadería, ¿no? O con el vaivén, la misma mercadería se puede estar golpeando, ¿no? Obviamente se golpean los containers, pero si hay una mercadería que no ha sido bien ajustada dentro del container, obviamente va a sufrir las consecuencias de estos daños, ¿no? Entonces hay múltiples riesgos en la aventura marítima, por eso es que se le llama aventura marítima, ¿ya? Continuando, igualmente la MIA de 1996 en su artículo 55 se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente inevitabilidades, o sea, aquello que no se puede evitar. Ejemplo, derrame o merma afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricadas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural que no es fortuita. O sea, hay una merma que está considerada también, que por ejemplo sales con un peso determinado y por esa merma natural llegas arribas al puerto, a tu puerto de destino, obviamente con esa falta, pero eso no es una pérdida, ¿no? Tiene que sobrepasar más allá del rango de merma natural que debería tener esa mercancía, ¿ya? Pérdida, daños o gastos causados por insuficiencia de embalaje o embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos de transporte al cual serán sometidos. Esta parte del tema del embalaje es muy importante, ¿ya? Porque mercadería que no está embalada de manera adecuada, ¿no? Inclusive estando en los mismos contenedores, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en un ajustador, estaba en Arequipa y teníamos ahí la llegada, pues, de maquinarias de Europa, mayormente textiles, una empresa que no puedo decir el nombre, me llamaban para hacer el preventor, o sea, para ver cómo estaban llegando las maquinarias. Obviamente se comercializaba en esa época maquinarias hasta de segunda mano, ¿no? Y el tema era que incluso al momento de abrir el container, viene con unos seguritos que se tienen que cortar, ¿no? Lo que da la garantía de que esa mercadería o ese container no ha sido abierto, con un código. Entonces, al momento de abrir la puerta había que tener mucho cuidado, dado que probablemente a veces las maquinarias llegaban un poco inclinadas
y estaban justamente recostadas contra la compuerta que se estaban abriendo y podría ser pasible de que hubiese algún tipo de accidente. Por eso ese tema de la prevención también es muy importante, porque desde ahí se puede iniciar pues el reclamo hacia quien sea responsable, ya sea el medio de transportes o el vendedor, ¿no? O exportador que no tuvo el suficiente cuidado de colocar el embalaje adecuado para la mercancía que estaba despachando. Para los efectos de este parte de embalaje se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón. La estiba es la carga, colocar la carga en el contenedor o furgón, pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. Ejemplo, la rotura afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento de transporte y en la protección o empaque inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurable, o sea, no se va a reconocer. Cuando no se tiene la protección, no se ha tenido la manipulación adecuada, ¿no? Y el empaque obviamente tampoco ha sido el adecuado. Debe indicarse que la no penalización al asegurado cuando la estima en contenedor o furgón se ha efectuado después de tomar efecto el seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje distinto a contenedor o furgón, aún en los casos en que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto el seguro. La falta de cobertura en caso de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, revestimientos de maquinarias con grasas o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas, cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión en los metales. Es lógico, o sea, la aventura marítima, como les digo, a veces demora 2 a 3 meses para que llegue un buque, y en ese lapso las maquinarias, ¿no? Todo lo que es de metal, al menos las que son susceptibles de la herrumbre, la oxidación rápida, deben estar cubiertas con grasas o elementos químicos que retarden o eviten esa condición física, ¿no? Sin embargo, por otra parte, el asegurado estará protegido en casos de consolidación en contenedores, después que el tránsito se haya iniciado, cuando dicha consolidación con mercancías de otros propietarios, o sea, se juntan todas las mercaderías y forman un 100%, un solo total, no hubiera sido efectuado por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual es normalmente el caso. 4.3. Pérdidas, daños o gastos causados por vicios propios o por la naturaleza propia de los bienes asegurados. Tal como en el artículo 55 de la MIA de 1906, la pérdida o daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado no son cubiertos por el seguro, es decir, los aseguradores no responden por la cualidad inherente de un cargamento que produce daños al mismo, sin asistencia o concurso de un agente externo y por su propia acción. Sin embargo, debe dejarse constancia de que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando éste surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada para la naturaleza de la materia asegurada. Veamos el tema del tiempo. Se pasa volando. Me quedan 3 minutos y algo. A ver. Ejemplo, la oxidación, que resulta de la mojadura y de la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no medie un acto o un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida, empacada, ya que la humedad en metales no empacados o protegidos constituye vicio propio de la mercancía. 4.4. Pérdida, daños o gastos cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto los gastos. 4.5. Pagaderos bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o el incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aún cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado, para evitar interpretaciones no ajustadas al propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55, 2b de la MIA de 1906. Ejemplo, el propósito primario del seguro sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas y resulta claro para los comerciantes en mercancías perecederas
sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas, que las contingencias respecto a las mismas corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales, como la cláusula del Instituto para Carga, dado que obligaría a los aseguradores a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura la pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones para la inserción de estas nuevas exclusiones, debe indicarse que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría ineficiente. Sigamos. Minuto y medio. Bueno, yo voy a pasarles un video, que lo voy a hacer yo solo, no va a ser necesario que ustedes, con el término del seguro marítimo. El seguro de casco, también se los voy a pasar, ya, también, no hay ningún problema. Casi viene a ser lo mismo que la cobertura de mercancía. La única diferencia, obviamente, que en este caso, el buque y la mercancía, cuando salen a la aventura marítima, los dos están expuestos a los mismos riesgos, ¿ya? Entonces, este seguro marítimo es bien denso, bien complicado, y la mayoría de sus cláusulas están en inglés, porque ustedes saben pues que los ingleses eran los amos y señores de los mares desde épocas inmemoriales, y toda la jurisprudencia, por así llamarlo, referente a seguros, la han hecho los ingleses, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer llegar el complemento de este seguro de transporte marítimo y el de cascos. No va a haber necesidad de reunión, yo se los voy a enviar al WhatsApp grupal. Estimados alumnos, aprovecho en despedirme, ya me queda menos de un minuto. Cuídense mucho, síganse cuidando en salud. Esta enfermedad que estamos pasando no es un juego y espero verlos nuevamente.